Continuamos con el segundo bloque, denominado la ingeniería humanitaria en el desarrollo académico y profesional. Con nuestro expositor, Mateo Rojas, quien tiene una maestría en Ciencias de Ingeniería Humanitaria de la Escuela de Minas de la Universidad de Colorado y graduado de Ciencias Ambientales de la Universidad California, Santa Bárbara. Ha liderado talleres de investigación comunitaria, salidas de campos sociotécnicas con estudiantes de ingeniería en pueblos mineros en Colombia e iniciativas de desarrollo comunitario en Perú, Costa Rica y México. Siempre con un enfoque de empoderar a las comunidades y fortalecer sus capacidades. Por otra parte, nos acompaña el doctor Pali Singh, profesor de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Villanova. Lleva más de 40 años trabajando en la investigación sobre tecnologías sostenibles. Ha trabajado en proyectos de ingeniería humanitaria en Nicaragua, Guatemala, Ecuador, Ruanda y Burundi. En el 2022 fue galardonado con el premio Global Duncan Fraser a la excelencia en la educación e ingeniería de la Federación Internacional de Sociedades de Educación por su labor educativa en la ingeniería humanitaria. En este bloque vamos a conocer a través de sus experiencias en la academia cómo han desarrollado y aplicado la ingeniería humanitaria, considerados como casos de éxito en el contexto principalmente latinoamericano. Gracias, Mateo. Muy buenos días a todos. Gracias por la introducción y gracias a la ACSEI por la oportunidad y a los organizadores de este evento de ingeniería humanitaria en Latinoamérica por invitarme a este evento. En este evento hablaremos mucho de las grandes oportunidades que existen para involucrar a los estudiantes latinoamericanos en la ingeniería humanitaria y los caminos para entrar a esta disciplina. Por lo tanto, quisiera compartir un poquito sobre mi experiencia entrando a esta disciplina con la esperanza de que abra caminos para que otros estudiantes también entren a la ingeniería humanitaria. Me pasé. Bueno, mi camino empieza aquí. Estos son mis papás en el año 1990, que también nos están acompañando el día de hoy. Y este fue el año que se conocieron en Oakland, California. Mi papá creció en un pueblo cerca de Toluca, aproximadamente 70 kilómetros de aquí, y se fue a los Estados Unidos, a California, a los 21 años para trabajar con su hermano en un restaurante mexicano para mandarle dinero a su familia. Ahí fue que conoció a mi mamá, que era una joven estadounidense que había crecido un interés en la cultura latina a través de sus clases de español en su preparatoria. 3 años, bueno, más bien 5 años después de esto, se casaron y 3 años después de eso me tuvieron a mí. Y una de las cosas por las que estoy más agradecido con mis papás es la crianza bicultural que me dieron a mí y a mi hermana. Aunque estudié y crecí principalmente en los Estados Unidos, tuve la oportunidad de visitar a México casi todos los veranos y varias diciembres para aprender y participar en la cultura mexicana. Era muy normal para nosotros estar en los Estados Unidos para el Día de Acción de Gracias, como pueden ver arriba, comiendo pavo con mi familia estadounidense, y el mes siguiente irnos a México y partir la rosca de Reyes y cantar posadas con mi familia mexicana. Y esta crianza hizo que conectar con personas de otras culturas fuera natural para mí desde que tengo uso de razón. A los 16 años, aquí en esta foto, fue la primera oportunidad que tuve para aplicar mi crianza bicultural a un proyecto comunitario. A través de un programa de voluntariado llamado Amigos de las Américas, tuve la oportunidad de quedarme en una comunidad en la cordillera de los Andes, en Perú. Y en este programa trabajé con los miembros de mi comunidad anfitriona para realizar un proyecto de desarrollo local y aprendí sobre lo poderoso que puede ser centrar a un pueblo rural en un proyecto comunitario.
Junto con mis vecinos de esta comunidad, definimos el alcance del proyecto, unimos a expertos locales en construcción y construimos jaulas de cuyes comunitarias para un fondo comunitario. Y haber crecido hablando en español y participando en la cultura mexicana facilitó unir a la gente local para realizar este proyecto. Durante este viaje también tuve la oportunidad de visitar un pueblo que estaba siendo afectada por la contaminación liberada por una mina de oro a gran escala en Perú. Y los que vivían cerca de esta mina reportaban daños a su salud y al medio ambiente por la contaminación de metales pesados en sus únicas fuentes de agua. Y hablar con la gente de este pueblo después de haber aprendido, bueno, después de haber participado en mi proyecto comunitario en Perú, fue lo que me despertó el interés en estos proyectos comunitarios. Pero sabía que si quería expandir mi impacto y abordar retos como la contaminación ambiental, tendría que expandir mis conocimientos. Y fue por eso que estudié una licenciatura en Ciencias Ambientales en la Universidad de California en Santa Bárbara. Y esta carrera fue meramente interdisciplinaria y aprendí sobre el hecho de que para solucionar retos complejos como la contaminación ambiental, no se podía generar soluciones de una sola disciplina. Entonces, mis primeros 2 años tomé clases muy técnicas como biología, física, cálculo. Y en mis últimos 2 años vi materias que combinaban las ciencias físicas con las ciencias sociales. Por ejemplo, en mi materia de toxicología ambiental, estudiamos el caso de la enfermedad de Minamata, que fue identificada a mediados del siglo XX en la bahía de Minamata, Japón, donde el metilmercurio vertido al mar por una planta industrial estaba causando daños neurológicos en la población local. Aprendí que médicos, biólogos, abogados, activistas y comunidades locales tuvieron que trabajar juntos para detectar la fuente, documentar los efectos, demandar a la empresa responsable y atender a las víctimas. Y este enfoque interdisciplinario que vi en mis materias en mi licenciatura me mostró cómo los eventos históricos y las condiciones sociales influyen en cómo se manifiestan retos complejos ambientales, como la contaminación en este caso. Después de graduarme, regresé a esta organización Amigos de las Américas y como supervisor en Costa Rica. Y en esta experiencia supervisé a estos 8 voluntarios que se quedaron en 4 pueblos costarricenses para hacer proyectos comunitarios como el que yo hice en Perú. Realizaron proyectos como el que pueden ver en la diapositiva, donde se instalaron alcantarillas en un pueblo para reducir las inundaciones en una vecindad descuidada. 2 años después de mi experiencia como supervisor, regresé a Amigos como director y lideré un equipo de 3 coordinadores y 38 voluntarios también en Costa Rica. Y en este proyecto, los voluntarios y los coordinadores, todos apoyamos a iniciativas ambientales ya existentes en Costa Rica. Y trabajar con esta organización como voluntario, supervisor y director me mostró la importancia de crear redes en vez de solamente enfocarse en proyectos individuales. El cambio y el impacto que tenía esta organización radicaba en las relaciones que había creído con las organizaciones locales, con jóvenes motivados. Y yo entendí que si quería expandir mi impacto en el futuro, tendría que enfocarme en la creación de redes en vez de solamente proyectos individuales. Después de mis 2 proyectos en Costa Rica, entré al programa de Ingeniería y Ciencias Humanitarias en la Escuela de Minas de Colorado, donde se enfoca en, como pueden ver aquí, educar a ingenieros para que sirvan a las comunidades mediante la identificación colaborativa de problemas y la provisión de soluciones justas, socialmente responsables y sostenibles. Y lo que aprecié mucho de este programa fue que desde el inicio nuestros profesores y nuestros tutores nos motivan a buscar conectar nuestros intereses y pasiones con nuestros proyectos de maestría. Y me inspiró ver cómo mis compañeros conectaban sus propios intereses con los proyectos que estaban elaborando.
Por ejemplo, una colega argentina que pueden ver arriba, Sofía Schlesa, trabajó con una cooperativa de recicladores de residuos electrónicos en Buenos Aires para identificar y mitigar los riesgos a la salud. Otra colega, Jamie Starr, que pueden ver ahí abajo, buscó empoderar a las mujeres colombianas a través del reciclaje de residuos de demolición y construcción y trabajó con una universidad colombiana para liderar un taller para transferir ese conocimiento a un pueblo colombiano. Yo tuve la oportunidad de conectar mis intereses en la intersección entre las comunidades y la minería a través de un proyecto llamado Minería Responsable, Comunidades Resilientes, que investigó un fenómeno global pero poco conocido, la minería artesanal y de pequeña escala de oro. A diferencia de la minería de gran escala con sus grandes tajos y maquinaria, la minería artesanal y de pequeña escala, o MAPE, usa una combinación de métodos manuales rudimentarios y equipo mecanizado para buscar, extraer y procesar oro. Y es un sustento muy importante en comunidades rurales en todo el mundo, pero el gran reto que muchas organizaciones multilaterales y gobiernos están tratando de resolver es el uso del mercurio en estas actividades. El proyecto en el que yo participé investigó la MAPE en Perú y Colombia a través de un enfoque interdisciplinario. Yo me uní a este proyecto cuando empecé mi maestría. Y mientras me fui familiarizando con el mundo de la minería artesanal, aprendí que la mayor fuente de contaminación de mercurio en estas actividades es el procesamiento del mineral. Aquí en la diapositiva pueden ver una planta de procesamiento en Colombia, donde usan una tecnología que se llama el molino de bolas, o en Colombia se llama coloquialmente cocos. Estos molinos tienen bolas de metal y mientras los molinos van girando, las bolas van moliendo el mineral que los mineros sacan de su mina y que llevan a las plantas de procesamiento. Muchos mineros en Colombia y en otras partes del mundo echan mercurio a estos molinos porque el mercurio y el oro se atraen químicamente. Después de este proceso terminan con una bolita de oro y mercurio y queman esta bolita para vaporizar el mercurio y quedarse con el oro. Y como se pueden imaginar, este proceso causa mucho daño y contaminación ambiental y también a la salud humana por la vaporización del mercurio. Y mientras fui investigando, aprendí que ha habido muchísimas intervenciones para tratar de reducir el uso del mercurio en la minería artesanal. Y hubo una intervención que me llamó la atención por mi pasado en los proyectos comunitarios. Y esta se llama la planta comunitaria. Y la idea de una planta comunitaria es construir una planta de procesamiento que tenga maquinaria más tecnificada que los mineros pueden usar para no tener que dependerse del uso del mercurio. Aprendí que se había intentado construir plantas comunitarias en el contexto colombiano varias veces, pero pocas veces tuvo éxito y nunca se había estudiado el por qué se estaban fracasando estas plantas. Por lo tanto, yo fui a Colombia para investigar este fenómeno. Interactué con una diversidad de actores en el sector minero, pero me enfoqué más que todo en las perspectivas de los mineros, ya que ellos eran los que pues tenían casi toda la vida muchas veces trabajando en la minería. Hice trabajo de campo en el departamento de Antioquia, en Colombia, hice entrevistas, un grupo focal, mapeo participativo y observación de sitios de minería artesanal. Y uno de los casos de estudio que estudié fue una planta comunitaria que se construyó en un pueblo que se llama Frontino. Y aquí pueden ver cómo se ve la planta desde afuera. En 1992, una organización canadiense empezó a trabajar con ingenieros de la Universidad Nacional de Colombia y el gobierno departamental y local para construir esta planta comunitaria. Y la idea era mejorar la recuperación de oro para los mineros locales. Y los mineros iban a llevar su mineral para procesarla ahí y no tener que depender de la tecnología más rudimentaria que acostumbraban usar. Desafortunadamente, esta planta fracasó y tampoco se había investigado por qué. Y cuando yo fui a Frontino, encontré que los mineros en esta comunidad no utilizaban los cocos que les mostré ahorita, sino otra tecnología ancestral que se llama el molino de arrastre. Este molino tiene 3 o 4 piedras grandes que van girando dentro del molino y los mineros ponen su mineral que sacan de su mina para convertirlo en arena, como pueden ver ahí.
Después de que esté así como arena líquido, lo pasan por otra tecnología que se llama un canalón, y esto básicamente usa gravedad para separar las partículas de oro de las partículas de roca. Y estos molinos de arrastre, como pueden ver, están dispersos por el área de minería en Frontino que se llama el Cerro Plateado. Y descubrí que es un sistema muy único. Para empezar, el mineral en Frontino tiene altos niveles de oro que se puede sacar solamente aprovechando gravedad, y los mineros no tenían que usar sustancias químicas. Entonces no había una presencia de mercurio en esta comunidad. Además, podían aprovechar energía hidráulica por como pueden ver abajo, la energía hidráulica va moviendo el molino. Entonces no tenían que pagar por luz ni electricidad para usar sus molinos. Pero lo que me llamó más la atención fue el conocimiento que tenían que aplicar para hacer funcionar a sus molinos. Para poder maximizar su rendimiento, tenían que aprender sobre la densidad y la consistencia de su mineral a través de años de experimentación y de aprendizaje de otros mineros y a veces familiares. Y con sus propias manos tenían que poder sentir si su mineral le faltaba más tiempo en el molino, o si ya estaba listo. Y tenían que aprender movimientos muy complicados para separar la roca del oro, como podemos ver en este video. Ahí pueden ver cómo separan las partículas de roca de las partículas de oro. Entonces, a través de mis entrevistas con los mineros de Frontino, aprendí que esta planta comunitaria que se construyó no coincidió con la forma de trabajar en Frontino. Por un lado, los mineros estaban acostumbrados a ver todo el proceso, y ellos mismos con sus manos convertían su mineral en oro, y desconfiaban de la planta comunitaria porque no iban a poder ver ni participar en este proceso. No tenían ningún incentivo tampoco para cambiar a un sistema que no les dejara participar y también aplicar sus conocimientos ancestrales que habían adquirido a través de años y a veces una vida entera en la minería. Y en una entrevista con un minero que aquí llamo Andrés, expresó este sentimiento muy claramente cuando dijo esto: uno por lo regular no deja que otro le maneje la plantica. Es como si usted le da un rollo de plata así a otro, así, sin contarlo. Entonces, aunque hubo buenas intenciones con este proyecto de la planta comunitaria, el proyecto fracasó porque se priorizó sofisticación técnica por encima de estas perspectivas únicas al contexto de la minería en Frontino. Bueno, más allá de mis hallazgos sobre la minería artesanal en Frontino, durante mi tiempo en Colombia también observé algo sobre las oportunidades que tenían mis amigos ingenieros para participar en proyectos como el que realicé yo. Mi cotutor de maestría es un profesor de Ingeniería de Minas y Metalurgia de la Universidad Nacional de Colombia, y yo hice mi estudio en colaboración con la Facultad de Minas. Entonces, muchos de los amigos que hice eran estudiantes de Ingeniería de Minas y Metalurgia. Y y aprendí que muchos de ellos sabían sobre la presencia de la minería artesanal en Colombia, ya que el 87% por ciento del oro se produce del sector informal, y a varios de ellos les interesaba participar en proyectos para empoderar a las comunidades mineras. Pero a pesar de la presencia de estas actividades y el interés que tenían en participar con proyectos comunitarios en pueblos mineros, casi todos de ellos hicieron sus prácticas en empresas mineras. Entonces, para darles una experiencia como la que yo tuve en mi investigación en Frontino, organicé una salida de campo a Frontino. Aquí pueden ver cómo fue esa experiencia. Y muchos estudiantes de la Facultad de Minas se animaron a participar y ver la realidad que se vive en este pueblo minero de Frontino. Y aquí pueden ver lo que dijo uno de los participantes, Víctor, sobre su experiencia en esta salida de campo. Generalmente no tenemos un acercamiento para acercarnos como a la comunidad, principalmente porque nos enfocan y aprendamos sobre los procesos, los procedimientos y todo eso, pero las redes sociales más un poquito en la comunidad. Entonces, principalmente en términos sociales, he aprendido mucho enfocándome en cómo llegar a las comunidades.
uno, lo más importante es saber cómo llegar, solamente cómo preguntarle las cosas, qué preguntarle y qué no preguntarle, porque también es como un aspecto importante. Y no, principalmente he aprendido mucho de aquí, cómo pues, la cultura que tienen de hace muchos años, cómo está en general, como la unión que tienen como todos los mineros aquí en esta zona, y pues no, maravilloso. Bueno, esta fue la reflexión que tuvo Víctor y él tampoco fue el único que tuvo esa reflexión y ese interés. Hubo un interés tan grande en la Facultad de Minas que trabajé con estudiantes motivados de la salida de campo para formar un grupo estudiantil en ingeniería humanitaria, para conectar a más estudiantes con las oportunidades de trabajar con comunidades en sus propios territorios. Bueno, para concluir, eso fue una versión muy resumida de mi camino en la ingeniería humanitaria, desde mi proyecto comunitario en Perú hasta mis experiencias compartiendo mis conocimientos con estudiantes motivados en Colombia. Y a través de este camino me ha inspirado mucho ver cuántos profesores y estudiantes se han dedicado a aplicar sus conocimientos para promover el desarrollo sostenible y la justicia social. Cabe resaltar que mi camino no hubiera sido posible sin todo el trabajo que se hizo para crear la red de ingeniería humanitaria que extendió mucho más allá de la Escuela de Minas de Colorado. Pero también a través de este camino descubrí que hay muchos estudiantes que no tienen la suerte que yo tuve de formarse en un entorno académico que facilitara este tipo de trabajo. Les quería compartir este reporte que realizó la ONG Engineering for Change en el 2019 sobre el estado de la ingeniería para el desarrollo global, para caracterizar cuántos programas había en los Estados Unidos y Canadá, como mi programa en Colorado. Ellos encontraron que en ese entonces había 32 instituciones y como pueden ver, había una variedad de oportunidades para trabajar en esta carrera. También a través de mis propias visitas y conversaciones, descubrí que muchas de estas instituciones mandan a sus estudiantes a realizar proyectos en el sur global, especialmente en Latinoamérica. En el 2020 se realizó el mismo estudio en Latinoamérica y encontraron que había 23 instituciones con también una variedad de oportunidades. Aunque sí hay una red existente, como podemos ver aquí, sé que hay muchos estudiantes latinoamericanos a las que les interesaría crear su propio camino en esta disciplina, pero que no tienen acceso a las oportunidades para hacerlo. Y yo creo que todos en este salón estarán de acuerdo de que en que hay muchísimo talento en Latinoamérica y los proyectos de ingeniería humanitaria podrían ser aún más exitosos si incluyeran a los jóvenes latinos en vez de depender de talento de países como los Estados Unidos. Espero que mi camino haya mostrado que los jóvenes estamos listos para abordar los retos cada vez más complejos e interdisciplinarios del siglo XXI. Pero también que hay mucho trabajo por hacer para construir las redes para que los estudiantes latinos puedan acceder a las oportunidades para participar en esta carrera. Entonces, si queremos seguir expandiendo estas oportunidades para conectar a jóvenes ingenieros con proyectos impactantes que les apasionen, tendremos que seguir preguntándonos cómo abrimos caminos para que los estudiantes empoderen a las comunidades con la ingeniería. Muchas gracias por su tiempo y espero conectar más con ustedes en el transcurso del día. Muchas gracias. Gracias, Mateo. Gracias.